Hola amigos, muy buenos días. Dios les llene de su gracia y de su paz. Vimos el domingo en la predicación. Y para poder comprender un poco mejor lo que Pablo escribe en lo que vamos a leer en este día, déjenme recordarle que Pablo con anterioridad había escrito después de una segunda visita que no está registrada en sus escritos, había escrito una carta que se le llama la carta severa de Pablo a los Corintios. Se había suscitado ahí una situación bastante difícil, complicada, bochornosa entre los hermanos de Corintio con Pablo. Así que Pablo está escribiendo ahora antes de su tercera visita, pero lo hace con el corazón en la mano. Para poder entrar a la lectura de hoy, que es el capítulo 7, versículo 2, déjeme leer del capítulo 6, versículos 11 al 13. Y dice: queridos hermanos de la iglesia de Corinto, les hemos hablado con toda sinceridad y con el corazón abierto. Nosotros los amamos mucho, pero ustedes no nos corresponden con el mismo amor. Amor con amor se paga. Por eso, como si fuera su padre, les suplico, ámenme como yo los amo. Pablo ama a sus hermanos en Corinto y le duele profundamente la situación tan bochornosa que se presentó entre ellos y él, que había sido el apóstol plantador. Probablemente tenga que ver con lo que dice el versículo 14. Lo habíamos dicho ya ayer: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Y es que, por lo que podemos entender, se habían metido a la iglesia de Corinto personas que se les consideraba falsos profetas y maestros, que estaban enseñando doctrinas huecas y vanas que les alejaban del evangelio del Señor Jesucristo. Y al parecer, en esa ocasión que Pablo fue, hubo ahí algo bastante penoso, algún enfrentamiento, alguna confrontación de ideas, y algo en lo que Pablo de momento salió mal con sus hermanos en Corinto. Así es que ahora sí, en el capítulo 7, versículo 2, Pablo les dice: háganos un lugar en su corazón, con nadie hemos sido injustos, a nadie hemos dañado, ni de nadie nos hemos aprovechado. No les digo esto para que se sientan mal, pues ya les hemos dicho que ni la vida ni la muerte podrán impedir que los amemos. Y Pablo va a usar la estrategia que él mismo definió, ¿se acuerda? En 1 Corintios 13, cuando se presentó esa discusión sobre los dones y cuáles eran los dones mejores, y Pablo les dijo: pero yo les muestro un camino mejor, y habló del amor. Así que ahora Pablo va a retomar la estrategia del amor. ¿Por qué? Porque el amor es el fundamento de nuestra relación con Dios, el amor que hemos recibido de Dios y que ahora fluye de nuestro corazón hacia nuestros demás hermanos. Por esa razón, Pablo les va a insistir y les dice: háganos un hueco en su corazón. Esta frase en el griego es una frase de mucha profundidad, porque está clamando Pablo por pelear, por pedir a sus hermanos que no le quiten su cariño, que no lo echen fuera de su vida, sino al contrario, que le permita seguir morando en sus corazones. Y dice Pablo: pues todo esto que yo les he dicho a través de esa carta severa que él escribió, dice: no hemos dañado a nadie, ni nos hemos querido aprovechar de nadie, ni hemos querido ser injustos. Y él reitera, dice: pues les hemos dicho ya que ni la vida ni la muerte podrá impedir que les amemos. Y Pablo reitera que sus palabras, aunque han sido severas, han sido para amonestarles por amor. Su preocupación sana porque ellos permanecieran con una fe firme, clara en el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice versículo 4: me siento orgulloso de ustedes y les tengo mucha confianza. Estoy muy contento a pesar de todas las dificultades que he tenido. Desde que llegamos a la región de Macedonia no hemos descansado, al contrario, hemos sufrido mucho. Hemos luchado contra nuestros enemigos y contra nuestro miedo, pero Dios, que anima a los que sufren, nos consoló con la llegada de Tito. ¿Se acuerda que anteriormente habíamos visto que Pablo había llegado a Troade, donde se quedó de ver con Tito, y Tito no había llegado, y esto había estado como una espina en el corazón de Pablo, preocupado? ¿Qué había pasado con esa carta severa que él mandó a Corinto con Tito? Y ahora no tenía noticias de Tito. Dice versículo 7, y no solo nos alegramos de verlo, sino también de saber que él estuvo muy contento con ustedes. Tito nos contó que desean vernos, que están tristes por lo que ha pasado y que se preocupan por mí. Al oír estas noticias me puse más contento
todavía. Queridos hermanos, ¿cuál es el valor, queridos amigos, cuál es el valor de esto que hoy estamos hablando aquí? Lo he dicho antes, bueno, el Evangelio del Señor Jesucristo es un Evangelio de amor y es un Evangelio de paz. Pero la predicación misma del Evangelio va a tener sus complicaciones. ¿Por qué? Porque el corazón egoísta, el corazón egocéntrico que tenemos las personas se opone a la predicación del Evangelio. Y todo lo que Pablo habla al decir, hemos sufrido y hemos luchado contra enemigos y contra nuestro mismo miedo, es porque la predicación del Evangelio no es algo sencillo. Hay personas que se oponen, que nos juzgan, que nos critican, que nos denuncian, que nos atacan, que quieren nuestro mal. ¿Por qué? Porque el poder percibir el Evangelio del Señor Jesucristo como el reino de Dios viniendo a nuestra vida va a hacer que nuestro corazón egoísta, nuestro corazón egocéntrico, una de dos, o se doblega ante ese reino de Dios, o va a luchar, como dice una expresión muy coloquial, como gato boca arriba, para que el reino de Dios no venga a su corazón. Queridos amigos, a través de estos mensajes que nosotros compartimos con ustedes, procuramos lo mismo que el apóstol Pablo. Que la palabra de Dios sea esa palabra que nos anime, que nos exhorte, que nos consuele, que nos fortalezca, pero también que nos dé guía. Y que hoy día, al igual que en los tiempos de Pablo, habiendo tantas doctrinas que nos desvían de la fe, finalmente podamos regresar al camino del Evangelio. Mire, rápidamente, no quiero desviarme mucho del tema, pero le platico de algunas de esas doctrinas que hoy corren mucho en diferentes iglesias cristianas. Una de ellas son las iglesias que promueven que hay que venir a Dios, porque si nosotros venimos a Dios, nuestros problemas serán resueltos. Si tenemos crisis, vamos a estar en abundancia. Si estamos en pobreza, vamos a acabar ricos. Y entonces ese mismo corazón egocéntrico y egoísta viene a Dios con la finalidad de que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Y recuerde lo que vimos el otro día cuando decía Pablo, es que el amor de Cristo me domina. Así como Él murió, ahora yo muero a mis deseos, a mis pasiones, para dar lugar al propósito de Dios en mi vida. Nosotros venimos al Evangelio y somos comprados por la sangre de Cristo para vivir conforme a sus propósitos. Así que esa doctrina que corre mucho en las iglesias de que tú puedes declarar y que tú puedes reclamar de Dios sus promesas para que Dios cumpla en ti y te dé todo lo que tú necesitas, no es correcta. El Evangelio del Señor Jesucristo es lo que Pablo dijo antes. Así como Jesucristo se sacrificó, renunció a sí mismo para morir sin merecerlo en la cruz por nosotros, es ahora la oportunidad que tenemos nosotros de hacer lo mismo por Él. Rápidamente, otra más, el legalismo. Es esa corriente que está en muchas iglesias en donde lo más importante es lo que tú hagas. Entonces toda la vida es tú debes hacer. Tú debes ser valiente, tú debes leer tu Biblia, tú debes ir a la iglesia, tú debes ofrendar para que Dios te dé. Entonces te ponen la zanahoria es la bendición de Dios y te ponen la condición de lo que tú debes hacer. Queridos amigos, esto no tiene nada que ver con el Evangelio. En el Evangelio del Señor Jesucristo nosotros nos sacrificamos, nos entregamos a Él sin la expectativa de la recompensa que tendremos. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario por obediencia. No dice que lo hizo pensando en lo que iba a recibir del Padre. Él lo hizo por obediencia. Y Él oró en el huerto de Getsemaní y dijo, Señor, yo no quisiera inclusive ir a la cruz, pero si esa es tu voluntad, yo lo haré. Y esa es la idea correcta del cristianismo, cuando venimos ante Dios y simplemente entregamos nuestra vida, entregamos nuestros sueños y deseos y nos supeditamos, nos sometemos a la autoridad de Dios sobre nosotros. Así que lo que Pablo está resumiendo aquí, les había escrito una carta muy dura, exhortándoles, animándoles para corregir el camino de los hermanos de Corintio. Y Pablo tenía miedo que ellos se hubieran ofendido y por eso usa estas frases y les dice, queridos hermanos, les he hablado con toda sinceridad y con el corazón abierto, háganos un lugar en su corazón. Y dice, ya les he dicho que ni la vida ni la muerte podrá impedir que los amemos. El mensaje de Pablo es un mensaje de amor para rescatar, para salvar, para que la obra de Dios se concrete en sus hermanos en Corintio.
Así que, querido amigo, querida amiga, yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tú has recibido algún llamado de Dios a tu corazón y tú te sigues resistiendo? Inclusive pones de pretexto los errores, las debilidades, los defectos que hay de personas que están junto a ti, que diciendo ser cristianos, pues no viven conforme al Evangelio. Sí, es que esto es algo normal, es algo natural. Es la lucha del egoísmo que hay en el corazón del hombre por permitir que el gobierno de Dios venga a su vida. Pero tú no te quedes fuera, que a ti no te suceda esto, que no vengas al Evangelio ni engañado por lo que Dios quisiera, tú quisieras que Dios te dé, ni engañado pensando que si tú haces y haces y haces cosas, vas a lograr la bendición de Dios para tu vida. Solamente te digo algo, ven a los pies de Cristo, porque la mayor motivación que tenemos es el amor de Dios derramado en Jesucristo, quien murió en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Qué hermosa palabra de Dios para nuestra vida. Te invito a que oremos. Vamos a orar. Padre, gracias porque Pablo en su desesperación y en su amor escribe estas líneas a sus hermanos en Corintio. Él deseaba que ellos corrigieran el rumbo, que se dieran cuenta que probablemente estaban siendo engañados por falsos maestros y doctrinas equivocadas. Pero ahora, Señor, Pablo quería que ellos fueran corregidos en su andar contigo para encontrarse verdaderamente con el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo ruego de tu gracia, yo ruego de tu Espíritu para las personas que miran este video, que probablemente estén confundidas en sus mentes. Te ruego, Padre, que tú les traigas a la verdad del Evangelio, que les traigas al mensaje del Evangelio a través del Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, salva sus vidas, rescátales de su confusión, de sus dudas, y permite que ellos con toda claridad puedan comprender el gran sacrificio del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Lo rogamos y te pido, Señor, en esta semana, en estos días tan difíciles de inseguridad, de falta de trabajo, de enfermedad, de crisis en el hogar, te ruego, Señor, que esas personas que han comprendido la grandeza de tu amor, ese amor se derrame en sus corazones, transformándose en tu misericordia, en tu gracia sobre ellos, en tu paz, en tu consolación, para que sus vidas puedan tener esperanza, para que sus vidas sean construidas sobre la base firme que es Cristo. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues esta lección continúa el día de mañana. Aquí nos vemos.